Bueno, gloria a Dios, Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Para hoy quiero compartirles un pensamiento de la palabra del Señor que he titulado Nacer de nuevo, un requisito indispensable. Nacer de nuevo, un requisito indispensable. Y pues está tomado del Evangelio de Juan, el capítulo 3, del verso 1 al 7. Usted puede buscarlo en su Biblia para que lo lea también. El Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, todos sabemos que rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenga en cuenta eso. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí no hay a excepción de personas. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, gloria a Dios. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? La carne tiene características diferentes a las características de lo que es nacido del espíritu. ¿Sí? Se contraponen, dice la palabra, o sea, van en dirección contraria una de la otra. Entonces, vemos aquí que dice que Nicodemo, un principal fariseo, era un hombre, un líder religioso, podemos decir. Parece que hacía parte del Sanedrín, que era como un tribunal, una corte suprema allí en el pueblo judío. Eran los encargados de hacer justicia según la ley de Moisés. Juzgaban los casos penales y civiles dentro del pueblo según la ley de Moisés. O sea, era una persona reconocida, una persona importante, un líder dentro del pueblo judío, pero que había estado escuchando a Jesús, había estado oyendo sus enseñanzas, viendo lo que el Señor hacía, y dice que vino de noche a hablar con Jesús. Yo creo que había un dilema dentro de Nicodemo, o sea, porque lo que los fariseos enseñaban, que eran como muy celosos de los rituales y ceremonias judías, o sea, como que se fijaban mucho era en lo externo, pero lo importante, el Señor Jesús en algún momento les jaló las orejas. Ustedes no hacen lo importante, como que eh, colaban el mosquito y dejaban pasar el camello. A ellos les importaba más que por qué no se lavaban las manos, que por qué comen el día de reposo, que por qué aquel. Pero el Señor les dice, lo más importante no lo están haciendo. La justicia, la misericordia, el amor, ustedes no hacen eso. O sea, Nicodemo era uno de esos personajes, era un fariseo, para darle un poquito de contexto aquí al mensaje. Entonces, Nicodemo no comprendía lo que el Señor le estaba diciendo. Nicodemo ni siquiera preguntó respecto a eso, pero el Señor, que conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, algo vio en el corazón de Nicodemo, que el Señor a lo que Nicodemo le dijo, de que él era un maestro que venía de parte de Dios, y no se equivoca en eso. El Señor es maestro. Él vino a enseñarnos el camino que conduce al Padre.
pero él no entendía lo que el Señor le dijo cuando el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, no puede. Y esto para Nicodemo como que se bloqueó, ¿cómo así? O sea, si yo ya soy un anciano, ya soy un viejo, ¿cómo puedo volver y meterme allá en el vientre de mi mamá? O sea, como que en Nicodemo se ve algo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14, hablando del hombre natural, el hombre carnal, el hombre que tiene una naturaleza animal, o sea, la más baja de las naturalezas. eh, o sea, esa naturaleza del ser humano que no recibe las cosas de Dios bien, que no las acepta. Nicodemo no entendía las cosas de Dios. O sea, no entendía, no las cosas de Dios, sino no entendía lo que el Señor le estaba diciendo con nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice ahí en el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, estos términos agua y espíritu, según la Biblia, se refieren a ser purificados. ¿Sí? El que no sea purificado, el que no sea limpiado, no puede entrar a ser parte del reino de Dios. ¿Sí? O sea, prácticamente el Señor le estaba hablando a Nicodemo de algo que siglos antes unos profetas ya anunciaban, como Jeremías y Ezequiel. Vamos a leer un poquito de Jeremías 31:31 para que miremos. Ya el Señor había hablado acerca de eso, ya de lo que Él iba a hacer en los postreros días. Jeremías 31:31 dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hablaba de un nuevo pacto, de escribir la ley de Dios en sus mentes y en sus corazones. Y mire lo que dice en Ezequiel 36. Ezequiel 36:25. Mire lo que dice el Señor. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Los limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. O sea, que a lo que el Señor se refería, a lo que le estaba diciendo a Nicodemo, le estaba hablando acerca de lo que ya Dios había anunciado que iba a hacer con el pueblo de Israel, un nuevo pacto en el cual Dios los limpiaría y les daría de su espíritu, un espíritu nuevo, para que pudieran guardar su palabra, andar en sus caminos, porque pues ya lo he dicho en otros pasajes, la Biblia, todo en el Antiguo Testamento vemos que al pueblo, a la nación de Israel, le costaba demasiado someterse a la palabra de Dios, ¿sí? Pero Dios pues anunciaba algo nuevo. Y este nuevo nacimiento o nacer de lo alto viene siendo eso, esa limpieza, esa regeneración que Dios hace en el alma del ser humano, convirtiéndolo en su hijo. Porque ahí es cuando verdaderamente nos convertimos en hijos. Ahí, cuando Dios da a luz un alma, nace de lo alto. Dice en Juan 1:2 que no fuimos engendrados por voluntad humana, ni de varón, sino por la voluntad de Dios.
a Dios le plació en su misericordia hacernos sus hijos. ¿Y cómo Dios da a luz sus hijos? Por medio de su Hijo Jesucristo. Somos engendrados. Vamos a mirar qué es lo que sucede. Esto aparece en Tito 3:5. Mire, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sí? O sea, el nuevo nacimiento está relacionado con la salvación. Dice que fuimos salvos no por obras. O sea, no hicimos nada para ganar la salvación. Fue que Dios en su misericordia nos tomó, nos escogió para ser hijos. ¿De qué forma? Bueno, ahí dice, sino por su misericordia, por el lavamiento, lo que decía en Ezequiel, que nos seríamos limpiados, lavados con la sangre de Jesucristo. Somos lavados, limpiados de nuestros pecados, de nuestra iniquidad. Dice, de la regeneración. La regeneración habla de hacer algo nuevo, ¿sí? Dios nos lava y hace algo nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva, por medio de su Espíritu, ¿sí? Dice, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento ocurre cuando esa alma cree en Jesucristo, cree en el lavamiento, en el Evangelio del Señor y abre su corazón permitiendo que entre Jesucristo, así como dice en Apocalipsis 3:20. O sea, cuando oímos el Evangelio y creemos la palabra de Dios, creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, es como si estuviéramos abriéndole la puerta de nuestro corazón al Señor y permitiendo que Él entre. Y sucede lo que les acabé de decir. Es un acto milagroso, sobrenatural. Esa alma sufre una transformación espiritual. El poder de Dios limpia de pecado a esa alma y el Espíritu Santo lo renueva, lo hace nuevo, crea un corazón nuevo, una mente nueva. Por eso es que la persona pasa de estar muerto en delitos y pecados ahora a tener vida. De ahí que usted ve que todos los hombres y mujeres que han nacido de nuevo, pues han dejado atrás su vana manera de vivir, ha cambiado su pensamiento, su forma de ser, su conducta. Lo que dice en 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. ¿Sí? Dice Pablo en Gálatas 3 que Jesucristo les había sido ya presentado y que recibieron el Espíritu por oír con fe. Por eso cuando hablamos la palabra de Dios, cuando evangelizamos, es como si el Señor Jesucristo estuviera tocando a la puerta de ese corazón, diciéndole, déjame entrar. Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ahí es cuando verdaderamente la persona entra a tener una verdadera comunión con Dios. Ahí es cuando se convierte verdaderamente en un hijo. En un hijo. Dice, a los que creen les dio el poder de ser hechos hijos. Ahí es cuando verdaderamente un alma se convierte en un hijo de Dios. Cuando tiene un nuevo nacimiento, o sea, cuando ha sido lavado y regenerado por el Espíritu Santo, ha sido transformado. Entonces, vemos ciertas características que tiene un nacido de nuevo, uno que ha sido nacido de lo alto, que ha sido dado a luz por Dios. Vamos a ver la primera característica en el 1 de Juan 2:29, dice que se vuelve un practicante de la justicia divina. Cuando ha nacido de nuevo, esa alma comienza a practicar la justicia. Dice ahí, si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo.
Entonces, uno que tiene la simiente de Dios, que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido limpiado y renovado por el Espíritu de Dios, es uno que practica la justicia, que sigue la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justa, es santa, y nos guía por el camino de la justicia. Entonces, uno que ha nacido de nuevo es uno que se somete a la palabra de Dios, que busca obedecer a Dios. Dios dice, honra a tus padres y a tu madre, y esa persona, en obediencia a la palabra, practica la justicia. Es uno que respeta a sus padres, que los ama. Algo que yo veo en el catolicismo romano es que no siguen la palabra de Dios, no practican la justicia de Dios. Dios dice, a nadie llames padre, y todos se llaman padre allá. Dios dice que Él abomina la idolatría y llenan sus iglesias de ídolos. Eso no es practicar la justicia. Entonces un verdadero hijo de Dios practica la justicia, sigue la palabra de Dios. Otra característica que dice 1 de Juan 3:9, otra característica de los nacidos de nuevo, deja de practicar el pecado. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, Cristo, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Antes de Cristo nos deleitábamos en el pecado, vivíamos practicando el pecado. Era algo normal, algo natural en nuestra vida, mentir, ser groseros, ser vulgares, codiciar la mujer del prójimo, andar buscando por ahí relaciones sexuales ocasionales, andar haciendo cosas que pues la palabra considera pecado. Eso era algo muy normal. Pero ahora, en Cristo, el que es nacido de nuevo no practica. No practica. Esto no quiere decir que usted en algún momento no pueda resbalarse, porque la salvación no anula nuestro libre albedrío. La cuestión es de que Dios nos ha dado el poder para doblegar la carne, para no obedecer al pecado, sino a su palabra. ¿Sí? Pero es una característica. Ya el Hijo de Dios no es alguien que se deleite en el pecado. Si usted dice que es hijo de Dios, como dice la palabra, si alguno dice que está en luz, pero practica el pecado, si alguno dice que tiene comunión con Dios, que es cristiano, que es hijo de Dios, pero vive en fornicación, vive en adulterio, vive practicando la pedofilia, vive practicando la idolatría, está mintiendo. Porque un hijo de Dios, uno que ha sido nacido de nuevo, no practica. O sea, no es algo que tenga por hábito. No es una conducta recurrente en su vida. No es algo que esté haciendo continuamente, no. ¿Sí? Porque ha pasado de estar muerto en delitos y pecados ahora a tener una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tercero, dice que se caracteriza por el amor a sus hermanos. El Señor Jesús dijo algo. En esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman unos a otros. Y mire lo que dice aquí, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de estar muertos a tener vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una iglesia que dice ser la única iglesia, que dicen ser los hijos de Dios, cómo es posible que persigan a personas que buscan a Dios, que quieren seguir lo que dice su palabra, que se consideran hijos de Dios porque creemos en Jesucristo? ¿Cómo es posible que otros vengan a perseguir a personas que buscan a Dios, como dicen las Escrituras, y digan que son hijos de Dios? Cuando la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo,
algo que los caracteriza es el amor hacia sus hermanos. Y cómo los matan, cómo los insultan, cómo los ofenden, cómo tratan de avergonzarlos y dicen que son hijos de Dios. O sea, la palabra de Dios me dice que un hijo de Dios, algo que lo caracteriza es que ama a su hermano, no le desea el mal, no busca hacerle el mal, todo lo contrario. El Señor Jesús nos dio ejemplo como hermano. Llegó al punto de dar su vida para salvarnos. Y otras situaciones por ahí a veces que uno ve, hay hermanos pudientes que pueden hacer algo más por otros hermanitos que a lo mejor económicamente no están bien y no lo hacen. Dice, si alguno ve a su hermano tener necesidad y puede ayudarlo y no lo hace, yo dudo que el amor de Dios esté ahí. Yo dudo que la simiente de Dios, Jesucristo, esté en ese corazón. Porque Jesucristo dio todo por nosotros. Y a veces algunos que dicen cristianos, algunos que se dicen hijos de Dios, les cuesta dar un poquito. El Señor lo dio todo, pero a algunos les cuesta dar un poquito. Entonces, para tener en cuenta, otra característica dice el que cree que Jesús es el Mesías. Primera de Juan 5, 9. Esa es otra característica que tienen los hijos de Dios, los que han nacido de lo alto, los que han sido engendrados por Dios, que han tenido un nuevo nacimiento, reconocen a Jesucristo como el Mesías. Primera de Juan 5, 9. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Y vuelvo y repito, y todo aquel que ama al que engendró Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Algunos hablan de Yahvé, de Jehová, de Jehová, de Jehová, pero no presentan a Jesús, no conocen a Jesús. Entonces, algunos dicen ser hijos de Dios, hijos del Altísimo, pero niegan a su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí dice que una característica que tienen los que han nacido de Dios es que reconocen que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que siendo Dios tomó forma humana para venir a redimirnos del pecado y de la muerte. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, es un requisito indispensable el nacer de nuevo. Y esto solo ocurre cuando honestamente, sinceramente, invitamos a nuestro Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Y es ahí cuando Dios se encarga de obrar una regeneración, de hacer algo nuevo en nuestro corazón, en nuestra mente, por medio de su Espíritu. Si tú no lo has hecho, te invito para que invites a Jesucristo a tu vida. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, bueno, ahí les dejo la espinita, dijo el pescador. Dios me lo bendiga, que tengan una excelente tarde.